Bien, me han pedido hablar sobre un tema que me parece muy interesante tratarlo en estos tiempos en que se habla mucho y se utiliza este término que son los derechos humanos, por lo general muchas veces bajo un concepto ideológico. Y yo lo quiero tratar ahora bajo el punto de vista de nuestra fe como cristianos. Por eso he denominado esta charla los derechos humanos de los cristianos, o cómo lo vemos, cómo lo sentimos los cristianos. También quiero involucrar no solo a los cristianos, sino que a la gente, las personas de buena fe, de buenos sentimientos, y que ven esto sin el prisma de un punto ideológico, tratando incluso de adueñarse de esta expresión. Lo voy a tratar en 5 puntos. El primer punto quiero tratar que es una constante lucha por la justicia y la plena equidad. A través de las Sagradas Escrituras comprendemos cómo Dios se manifiesta como el Dios que es amor, que defiende y se preocupa tanto de la causa del hombre pobre como la del oprimido, como la del hombre marginado, y todo aquel que va contra esta causa también va contra la causa de Dios. La palabra que nos traen los hombres inspirados en Dios nos lo dice y nos lo muestran con gran claridad. Isaías habla que dice que al extender ustedes las palmas de las manos, me tapo los ojos por no verlas, aunque frecuentemente la plegaria yo no oigo, sus manos están llenas de sangre. Y pide el profeta, lávense, límpiese, quítense sus fechorías delante de mi vista, desistan de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen lo justo, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan la viuda. Me refiero a Isaías 1, 15, 17. No obstante, como cristianos, también la reflexión sobre los derechos humanos tenemos que hacerla a la luz de las enseñanzas y el mensaje de Cristo. En él Dios se nos reveló definitivamente. Él es la imagen de Dios visible, dice San Pablo, le escribe a los Colosenses 1:15. Y en su tiempo oportuno Dios nos envió a su Hijo para, como dice Lucas, iluminar a los que habitan en tinieblas y sombras de muerte y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Lucas 1:79. Y para anunciarnos la buena noticia de los evangelios. Es así como los evangelios de nuestro Señor Jesucristo son la más perfecta declaración del amor entre los hombres y conllevan además el llamado de paz y de buena convivencia entre los hijos de Dios. Es así como cristianos, y quiero involucrar a todos los cristianos, no quiero simplemente hablar de nosotros los católicos, estamos invitados por Jesús a participar en una constante lucha por la justicia y la plena equidad. Si debemos ser, dice Juan, lo podemos confrontar,
que si deseamos ser reconocidos por discípulos de Cristo, tenemos que amarnos uno a otros. Juan 3:35. Segundo punto. Dios nos ha creado con dignidad. Jesús nos ha enseñado que Dios nos ha dado dignidad. Esto nos obliga a velar por todos los hermanos para que sean aceptados y respetados como seres humanos. Recordemos a la carta de Juan 1:4-20, que la hemos leído muchísimas veces. Si alguno dice, ama a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y hemos recibido de él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. Y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto fue creado moreno, blanco, pálido, rosado, negro, rubio, bajo, alto, gordo, flaco, es decir, todos infinitamente iguales a los ojos del Señor. En otras palabras, Dios ha creado una humanidad multirracial y como seres humanos, individuos de una comunidad humana de diferentes sexos, pero de un igual corazón, de un mismo corazón. Entonces, el amor a Dios y a nuestro prójimo, precepto básico, fundamental, se basa en mirar a todos los hombres con los mismos ojos de igualdad con que nos mira Dios, que quiere una sociedad donde todos tengan conciencia del respeto de lo que llamamos los derechos humanos. Si confiamos que hemos sido creados a imagen de Dios para ser iguales, entonces no tenemos que considerarnos distintos. Y somos agraciados para Dios y para nosotros mismos. Entonces demos gracias a Dios por habernos creado con dignidad. La mejor forma de agradecer el reconocimiento pleno y absoluto que nuestra vida debe ser coherente con la verdad y la justicia, la que hemos de tener y practicar para ser constructores del reino de los cielos. Esto nos debe llevar a conllevar un espíritu solidario con los pobres, con los cautivos, con los enfermos, con los necesitados, compartiendo con ellos todo lo que pueda mitigar sus necesidades y aliviar su dolor. El tercer punto es no dejarse tentar por la permisividad y la complicidad de aceptar la maldad, pero tampoco callarse frente a ella. Es así, y reconociendo todas las dificultades que nos pone la sociedad actual para la creación de una sociedad que respete a plenitud los derechos de dignidad como seres humanos, como cristianos, no debemos escatimar esfuerzos para trabajar y defender con nuestra voz, nuestras palabras orales, escritas, los derechos que le corresponden a la naturaleza de los hombres como hermanos nuestros e hijos de Dios. Es decir, nuestra tarea es acercarnos a nuestros hermanos para que acordemos ir por un camino de alegría hacia la patria celestial, para que la esperanza en la gracia de Dios sea una fuerza viva que nos haga fortalecer nuestra fe, nuestro amor por la vida, comprometidos con los derechos humanos, es decir, también valorando la persona humana, así reconociendo que le otorgamos la misma importancia y el valor que tienen los hombres para los ojos de Dios. Tenemos la convicción de que Dios está aquí, allá y en todo lugar, porque para Él no existen ni las fronteras ni las naciones.
Solo somos pueblos que vivimos en distintas partes, en distintos países, en todos los lugares del mundo. Y nos corresponde vivir con espíritu de fidelidad a Dios, con responsabilidad ante su pueblo, hombres de todo el mundo. A pesar de todo, estamos conscientes de que vivimos con muchas flaquezas y a veces nos sentimos impotentes e incapaces de hacer que el hombre viva como Dios desea que se comprometan sus hijos. Así es como con mucha pena observamos cómo sufren tantos hijos de Dios que padecen de distintas violencias y distintas discriminaciones. Pero pienso que lo peor es cuando presenciamos la crueldad y la complicidad de los sistemas políticos que, amparados por una suerte de autoridad, promueven formas de vidas irreverentes a las esperadas por el Señor. Frente a esto, el cristiano debe ser absolutamente consecuente con lo enseñado por Jesús. Es decir, no dejarse tentar por la permisividad y la complicidad de aceptar la maldad y callarse frente a ella. Frente a esta debilidad, le pedimos a Dios que nos dé toda su fuerza para ser capaces de, en todo evento, trabajar por el respeto a la dignidad humana. El cuarto punto son muchas y variadas formas de no respetar los derechos de los hombres. Escuchen ahora, gobernantes, ¿acaso no corresponde a ustedes saber lo que es la justicia? El profeta Miqueas dice: en cambio odian el bien y llaman el mal, despellejan a mi pueblo y le dejan los huesos pelados. Se comen vivo a mi pueblo, le arrancan la piel, le rompen los huesos, lo tratan como fuera carne para la olla. Miren qué cruel. Y un día llamarán usted al Señor, pero Él no les contestará. En aquel tiempo se esconderá de ustedes por las maldades que han cometido, profetiza Miqueas, en el libro de Miqueas 3, 1, 4. Y la complicidad a favor de la discriminación, la violencia racial, el abuso contra las minorías étnicas, el hacer la vista gorda frente al hombre que sufre, es una actitud contra Dios, en contra de su morada, es decir, no deja de ser otra cosa que un gravísimo pecado. Del mismo modo, es una falta contra nuestro buen Padre. No hacer nada por evitar el sufrimiento de sus hijos, porque cuando estamos impedidos de actuar, nada nos impide. Si no podemos actuar, orar. Y no hacerlo es pecar también de desidia. Pero son muchas y variadas formas de no respetar los derechos humanos de los hombres. Por ejemplo, como pagar sueldos de miseria, ser usurero, explotar a los niños, el comercio sexual, el no dar vivienda digna, el negar el derecho al trabajo, no proporcionar salud al enfermo, no permitir la buena alimentación, no trabajar para mejorar la calidad de vida, los atentados terroristas, los atentados delincuenciales, la falta de libertad de expresión, la cárcel de conciencia, la disminución de la libertad, la negación de la justicia, el no permitir algo que nos interesa mucho, la libertad religiosa, atacar iglesias, negar la cultura, el idioma, negar la tradición, etc. El establecimiento de regímenes políticos con ideal autoritario, el uso de la fuerza y cualquier pretexto para negar que el hombre viva en paz que el Señor Jesús nos dejó. Os dejo la paz, mi paz os doy. No como la del mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde, nos dice el evangelista Juan 14, 27.
Y el último punto, para concluir, comprometámonos a respetar plenamente los derechos humanos. Los valores enseñados por Jesús en los evangelios son superiores a todo principio que se quiere establecer para la vida de los hombres. Entonces, para cualquier forma de vida debemos supeditarla a las enseñanzas de Jesús. Ese es el primer condicionamiento a los principios de la ética y la moral del mundo. En otras palabras, el cristiano no es ambiguo y es un eterno luchador por la paz, la fraternidad y el amor entre los hombres. Es decir, es trabajador de la construcción del reino de los cielos. Es leal y fiel a Dios. Por tanto, son de nuestra responsabilidad los derechos humanos. Es así como no solo nos corresponde exigir su respeto, sino que además trabajar para ellos, para que nuestra sociedad no se corrompa y viva en paz. También es de nuestra responsabilidad que no exista la impunidad por las violaciones que se cometen, como algo esencial para que se haga justicia, haya perdón y exista la reconciliación y vuelva la paz en el corazón de los hombres. La paz debe ser siempre justa y también verdadera. También es de nuestra responsabilidad evitar la existencia de conflictos y guerras, los que llevan a un inmedible sufrimiento en las naciones, al desprecio por la vida, a la falta de respeto por las etnias, a las luchas religiosas y al sometimiento de los pueblos, de la mucha gente, a potencias superiores o autoridades superiores que no les dan libertad. Los cristianos debemos tener la gran convicción de que todos los seres humanos han sido creados a imagen de Dios. Por tanto, ellos merecen los mismos derechos, sean hombres, mujeres, adultos, niños, sanos, enfermos, discapacitados, físicos o mentales. Necesitan la protección y el cuidado que les corresponde a la dignidad de la creación. Si nuestro prójimo sufre, nosotros sentimos dolor, esta es nuestra responsabilidad. Una vida como nos enseña Jesús, una vida como se indica en los evangelios. Todos los hombres somos iguales ante los ojos de Dios. Es así como cristianos comprometamos a respetar plenamente los derechos humanos y para eso, y eso es respetar y ser fieles también a nuestra fe. No olvidemos dos cosas que me parecen muy importantes. Si creemos, y así lo decimos en nuestra fe, que Dios ha creado al hombre a su imagen y a su semejanza, si Dios es amor, nosotros los hombres estamos capacitados para amar. Y el Señor nos pide fundamentalmente dos cosas. Dos cosas nos pide Dios. Que le amemos a Él y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sin olvidar de que Dios ama a su Hijo Jesucristo del mismo modo como los ama a cada uno de nosotros. Por tanto, la conclusión la tenemos todos nosotros, el comprometerse a respetar al otro, a respetar al prójimo. Y eso es respetar también plenamente los derechos humanos. Les agradezco esta oportunidad que me han dado de hablar de este tema, que es un tema muy contingente hoy día, y espero que nos ayude a todos a reflexionar un poco más sobre esto, sobre los derechos humanos y cómo lo vemos nosotros los cristianos. Muchas gracias.